Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, muchísimas gracias por acompañarnos. En este canal, nos gusta desentrañar las historias detrás de las personas que admiramos y hoy, tenemos un tema que sé que a muchos les va a intrigar. Vamos a hablar de algo que ha generado mucha curiosidad y especulación, la verdad detrás de por qué Hande Erçel, esta talentosísima y queridísima actriz turca, no se casó, y cómo su madurez ha sido revelada a través de este proceso. Sé que muchos de ustedes son fanáticos de Hande así como yo, y han seguido su carrera de cerca, viéndola crecer tanto profesional como personalmente. Así que si les gusta este tipo de contenido, donde analizamos las trayectorias y las decisiones importantes de nuestras celebridades favoritas, no duden en darle a ese botón de suscribirse justo ahora, porque nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles vídeos como este. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en la historia de Hande. La noticia de que Hande Erçel y Kerem Bürsin no se casarían, a pesar de la intensidad de su relación y de las expectativas que se habían generado, sin duda sacudió a muchos de sus seguidores. Durante mucho tiempo fueron la pareja de moda, la pareja de ensueño para miles de fanáticos que los veían juntos en la pantalla y, aparentemente, también fuera de ella. Sus gestos de amor, sus publicaciones conjuntas, la química innegable que proyectaban, todo apuntaba a que, más temprano que tarde, veríamos un anillo de compromiso y una boda. Sin embargo, la vida, como bien sabemos, tiene sus propios planes, y a veces, esos planes no se alinean con las proyecciones de la audiencia. La ruptura de su relación, que se hizo pública hace un tiempo, fue un golpe para muchos, pero lo que ha sucedido después, la forma en que Hande ha manejado su vida y su carrera, es lo que realmente nos invita a reflexionar sobre su madurez. Cuando hablamos de la madurez de una persona, no solo nos referimos a la edad, sino a la sabiduría, a la resiliencia, a la capacidad de tomar decisiones conscientes y de seguir adelante a pesar de las adversidades. Y en el caso de Hande hemos sido testigos de una evolución impresionante. Después de la tormenta que pudo haber representado el fin de una relación tan mediática y esperada, muchos podrían haberse sumido en el drama o en la especulación constante. Pero Hande, lejos de eso, ha demostrado una fortaleza y una elegancia que la caracterizan. Se ha enfocado en su carrera, en sus proyectos, en su crecimiento personal, y ha sabido proteger su espacio íntimo de una manera admirable. Es fundamental entender que las expectativas del público sobre la vida privada de las celebridades son, en muchas ocasiones, desmedidas. Tendemos a idealizar a las figuras públicas y a proyectar en ellas nuestros propios deseos y anhelos. Cuando vemos una pareja que nos gusta, inconscientemente empezamos a imaginar su futuro juntos, incluyendo bodas, hijos, y toda una vida de felicidad idílica. Y cuando esa proyección no se materializa, la decepción puede ser personal, como si nos hubieran fallado a nosotros, los fans. Pero es importante recordar que son personas reales, con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones, que a menudo no tienen nada que ver con lo que nosotros esperamos. En el caso de Hande se ha hablado mucho sobre los motivos de la ruptura, y si bien nunca sabremos todos los detalles íntimos de su relación con Kerem, podemos inferir que hubo razones importantes para que tomaran caminos separados. Y la decisión de no casarse, aunque quizás sea una consecuencia de la ruptura, también puede ser vista como una elección consciente y reflexiva. A veces la presión social, la presión mediática, e incluso la presión interna de hacer lo que se supone que debo hacer, pueden llevarnos a tomar decisiones que no son las más adecuadas para nosotros. La madurez en este contexto radica en reconocer cuando una relación ha llegado a su fin y en tener la valentía de no forzar un compromiso que quizás no es el correcto o que ya no tiene el mismo sentido. Pensemos en la trayectoria de Hande. Desde sus inicios, la hemos visto brillar en la televisión turca, ganándose el corazón de miles de espectadores con su talento y su carisma. Ha interpretado personajes memorables, ha evolucionado como actriz, y ha demostrado una gran profesionalidad. Y más allá de su carrera, hemos visto cómo ha enfrentado momentos difíciles en su vida personal, como la pérdida de su abuela, y cómo ha sabido encontrar consuelo y seguir adelante con una entereza admirable. Esta capacidad de sobreponerse a la adversidad, de mantener la compostura y de enfocarse en lo positivo, es un claro indicio de madurez. La decisión de no casarse en un contexto donde se espera que las parejas consolidadas den ese paso, puede ser vista como una declaración de independencia y de autoconciencia. Hande no se ha apresurado a cumplir con expectativas externas. Ha priorizado su propio bienestar,
su desarrollo personal y profesional, y la construcción de una vida que la haga feliz, independientemente de si esa vida incluye un matrimonio en este momento o no. Esto habla de una persona que se conoce bien, que sabe lo que quiere y lo que no quiere, y que no tiene miedo de ir en contra de la corriente si eso significa ser fiel a sí misma. Además, su actitud post-ruptura ha sido ejemplar. En lugar de caer en dimes y diretes o de alimentar los rumores con declaraciones poco prudentes, Ande ha mantenido un perfil discreto pero sin desaparecer. Ha seguido trabajando, ha seguido conectando con sus fans a través de sus redes sociales, y ha mostrado una actitud positiva y optimista. Esto no significa que no haya sentido dolor o decepción, por supuesto que sí, pero ha sabido procesarlo de una manera sana y constructiva. Esta etapa de su vida, marcada por la ausencia de un compromiso matrimonial que muchos esperaban, nos está revelando una Ande más madura, más segura de sí misma, y más enfocada en sus propios objetivos. Ha utilizado esta experiencia, tanto la relación como su fin, como un trampolín para crecer y para definir aún más quién es ella y qué es lo que busca en la vida. Ya no es solo la joven promesa que cautivó al público, sino una mujer que ha navegado por las complejidades de la vida y ha emergido más fuerte y sabia. Es importante también destacar la influencia que el entorno y las experiencias vitales tienen en nuestra madurez. Ande ha crecido bajo el escrutinio público, ha experimentado el éxito y también las presiones inherentes a ser una figura mediática. Estas vivencias, combinadas con los altibajos personales, inevitablemente forjan el carácter y aceleran el proceso de maduración. Su decisión de no casarse en este contexto no debería ser vista como un fracaso o una falta de compromiso, sino más bien como una elección informada y alineada con su momento vital. Quizás en el futuro Ande sí decida casarse. Quizás no. Lo importante es que la decisión la tomará ella, de manera libre y consciente, cuando sienta que es el momento adecuado y con la persona adecuada. Y esa libertad de elección, esa capacidad de tomar las riendas de su propia vida y de su propio destino, es la máxima expresión de madurez. Ha demostrado que su valor no está determinado por su estado civil, sino por su talento, su resiliencia y su capacidad para seguir construyendo una carrera exitosa y una vida plena. La madurez revelada de la que hablamos en el título no es algo que haya aparecido de la noche a la mañana. Es un proceso gradual que hemos ido presenciando a través de sus acciones, sus declaraciones y su forma de afrontar los desafíos. Hemos visto cómo ha pasado de ser una actriz joven y prometedora a convertirse en una mujer segura, resiliente y con una visión clara de su futuro. Su decisión de no casarse en este momento de su vida es solo una faceta más de esta compleja y fascinante personalidad que admiramos. Y para finalizar este punto, es esencial desterrar la idea de que el matrimonio es el único camino hacia la felicidad o hacia la realización personal, especialmente para las mujeres. Ande nos está mostrando que existen muchas formas de ser feliz y de construir una vida significativa. Su enfoque en su carrera, en sus pasiones, en sus relaciones personales importantes y en su propio crecimiento son pilares fundamentales de una vida plena. Así que, recapitulando un poco, hemos explorado la figura de Ande Ercel y hemos analizado las razones por las cuales, a pesar de las expectativas, no se ha casado. Hemos destacado cómo esta situación ha puesto de manifiesto una madurez notable en su vida, una madurez que se refleja en su independencia, en su fortaleza ante las adversidades y en su capacidad para priorizar su propio bienestar y desarrollo. Hemos insistido en que las expectativas del público no deben dictar las decisiones personales de las celebridades y que la ausencia de un matrimonio no es sinónimo de fracaso, sino que puede ser una elección consciente y alineada con el momento vital. Hemos visto cómo Ande ha navegado por su carrera y su vida personal con elegancia y resiliencia, consolidando su imagen como una mujer fuerte y decidida. Y hasta aquí llega nuestro análisis de hoy sobre Ande Ercel y su reveladora madurez. Espero de verdad que hayan encontrado este vídeo interesante y que les haya aportado una nueva perspectiva sobre la vida de esta talentosa artista. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la presión social influye demasiado en las decisiones de las parejas? ¿Qué opinan de la forma en que Ande ha manejado su vida privada? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando vídeos de calidad para ustedes.
Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y análisis fascinantes. Hasta la próxima.